¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el programa de hoy tenemos el placer de tener a Clara García. Clara García es contadora pública nacional, especialista en administración de empresas, hija de inmigrantes españoles, ¿no? En la década del 80 se sumó al socialismo, un socialismo que era encarnado fundamentalmente por dirigentes como Guillermo Esteves Boero, como Hermes Wiener, actuando casi en soledad en la provincia de Santa Fe. Bueno, Clara ocupó varios cargos en la Municipalidad de Rosario y hoy en día es la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Es la primera mujer en ser presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Enseguida hablamos con Clara García. ¿Qué tal, Clara? Un gusto, ¿eh? Hola, qué lindo estar acá. Muchas gracias, Guillermo, y por supuesto saludo a toda tu audiencia. ¿Hija de inmigrantes españoles? Sí, mi casa era un culto a la hispanidad, porque es cierto, mi mamá y mi papá españoles. Ajá. Fíjate que ambos habían venido muy chiquitos a la Argentina en esas oleadas de principios del siglo pasado. Claro. Y se conocieron en Rosario, ya de grandes, sin saber que eran españoles y sin saber que habían nacido el mismo día. Mira vos. Y bueno, fue un flechazo, a los 6 meses se casaron y siguieron juntos toda su vida. Ajá. ¿Y qué llevas de la tradición española? ¿Qué te trae la tradición española? Muchísimo. ¿Sí? Primero, muchas palabras o frases que yo digo, porque además mi mamá y mi papá eran grandes, me tuvieron a mí cuando mi mamá tenía 40 y mi papá 54. Entonces, de por sí ya tenían términos antiguos y además españoles, con lo cual a veces me veo diciendo cosas que hasta mis hijos y nada, y mis colaboradores jóvenes me cargan y me dicen, Clara, ¿qué estás diciendo? Y después algunas comidas o quizá también alguna nostalgia, ¿no? Porque el inmigrante, por supuesto que siempre va hacia algún lugar en búsqueda de un horizonte que para mi mamá y mi papá fue un horizonte muy bueno, pero siempre hay una nostalgia, un atrás que dejaste, que da, ¿no? Como una tristeza. Y sos producto también de la movilidad social de la época, porque estudiaste en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, en momentos de la movilidad social que se podía, esta idea de Florencio Santis, mi hijo el doctor, ¿no? Bueno, soy hija de la educación pública, tanto secundaria como universitaria, y es cierto, fíjate que yo fui a la escuela, a una secundaria que también está unida a la Facultad de Ciencias Económicas. Y mi papá había hecho nomás la secundaria, pero para mí era pasar por el Boulevard Oroño y ver ese edificio y era la escuela de mi papá. Y allí estudié tanto la secundaria como la facultad, me recibí de contadora y de licenciada en administración y tengo el privilegio de haber sido docente en mi facultad muchos años, porque siempre sentí que tenía que devolver esa riqueza que el Estado, a través de la educación pública, me había brindado. ¿Sí? Yo era hija de un pequeñísimo comerciante y de una mamá ama de casa que de otra manera no hubieran podido solventar mis estudios. Y creo que es un buen mensaje para hoy también, donde vemos a la universidad y a la educación pública, de hecho estamos en esta casa, la vemos con preocupación. ¿Estudiaste gran parte durante la dictadura, o no? Todo en dictadura, el final de mi secundaria y toda mi facultad, salvo después que rendí ya en democracia. Y lo recuerdo con una gran congoja, porque eran años donde, claro, éramos jovencitos, éramos muy adolescentes, todavía no tenías mucha noción de lo que pasaba, pero claro, sí, se vivía con mucha preocupación y con una falta de libertad. Y una inactividad política. Una inactividad política total. De hecho, yo tengo un primo hermano desaparecido. La cárcel de Coronda lleva su nombre, que es César Raúl Tavares.
Y sí, por supuesto que en mi familia todo eso se vivió con un dolor tremendo. ¿Y cómo te acercaste al socialismo? ¿Cómo fue? Bueno, al no haberme acercado en facultad, porque no había vida política militante, me acerqué ya recibida, apenas recibida, y hubo un hecho en Rosario muy significativo, que fue una inundación muy, muy grande, allá por el año 85, 86. Yo tenía una compañera de trabajo que era militante del viejo PCP, y me encantaba, yo ya la miraba con admiración sobre su entrega colectiva y militante. Cuando fue la inundación y hubo que ayudar, bueno, qué decirlo aquí en Santa Fe, ¿no? ¿Qué pasa cuando un hecho conmociona tanto? Empecé a ayudar desde el Partido Socialista y nunca más me fui, pero también en el entendimiento de las obras públicas que había que hacer, de qué rol tenía el Estado, no solo para que la gente sea solidaria ayudando ante un desastre, sino cómo desde los gobiernos te involucrabas y cómo un Estado sensible, eficiente, inteligente, podía ayudar a mejorar la calidad de vida de esa gente. Y ahí ocupaste varios cargos en la Municipalidad de Rosario. Bueno, ¿no? En ese momento gobernaba otro intendente, que renunció de una manera inesperada. Usandizaga. Claro. Bueno, recordar su tosudez. Un vasco que dijo, si gana Menem renunció, ganó Menem y renunció. Y allí los socialistas, de una manera, también digo, inesperada, teníamos solo 4 concejales sobre 30 y pico, o sea que nuestra fuerza era todavía pequeña, sí era muy fuerte a nivel universitario, el MNR, a nivel de algunos barrios, pero todavía no tenía una raigambre. Y sobre la nada se armó una elección, y quien era en ese momento uno de nuestros concejales, el doctor Caballero, de hecho fue luego intendente, diputado nacional y diputado provincial conmigo, fue electo. Y muy jóvenes asumimos el gobierno de Rosario, año 89. Y contame, ¿quién fue Miguel Lifchit en tu vida? Mira, creo que puedo tomar algunas palabras que dije aquí mismo en Santa Fe el 9 de mayo, cuando se cumplieron 3 años de su muerte. Y entonces dije, hago este homenaje al compañero de militancia socialista de 40 años, sí, al gran amigo que fuimos en nuestros primeros años, sí, a mi líder político después, sí, al gran intendente y al gran gobernador, y por supuesto al amor de mi vida. Eso fue Miguel para mí. En cada uno de tus discursos mencionás que Miguel murió en su propia ley. ¿Por qué lo decís? Bueno, lo digo porque no saltó la fila. Miguel murió por COVID, sin estar vacunado, porque en el momento que él se enfermó, todavía no le había llegado el cronograma para vacunarse, y él jamás hubiera hecho algo fuera de la ley, ni hubiera tenido un privilegio para sí diferente al que tenía cualquier persona normal. Mira, ayer también lo conversaba con otro periodista y le decía, desde mi celular habíamos hecho el pedido de turno de ambos, y a mí me seguía llegando cada una de sus dosis, el aviso de que tenías el turno. Y la primera de ellas llegó cuando él ya estaba internado en terapia intensiva, intubado. Fíjate que bueno, qué cuestión de la vida, ¿no? Pero él jamás hubiera hecho nada incorrecto. Me imagino tu profunda, no sé si llamarlo indignación, ¿no? Pero cuando es un dolor tan profundo. Cuando escuchás lo de vacunatorio VIP. Un dolor tan profundo. Lo comentaba con un periodista a cuento de que estuvo quien era el ministro de Salud de la Nación en ese momento de los vacunatorios VIP. Claro, Ginés González García, ¿no? Y con posibilidades, porque algunos, digamos, por su relación de trabajo esencial, de gobernantes, podían vacunarse, pero... Muy mal, muy mal. Todos teníamos lo esencial de la vida, y salvo, te diría, los médicos, en fin, más cercanos. Por lo demás, en fin, nadie debió saltar la fila, Guillermo. Nadie debió saltar la fila.
Bueno, yo creo que esto fue valorado porque, digamos, a Miguel Lichit prácticamente todo el arco político lo termina respetando, ¿no? Sí. A pesar de las diferencias de partidos opositores o opositores a su gobierno. Fue gobernador de la provincia, sin embargo fue respetado por todo el arco político. Y bueno, es una vida al servicio de esto, del diálogo. Yo también he dicho, él en su vida privada honraba lo que decía en su vida pública, porque no tenía doble discurso. Él decía lo que pensaba, hacía lo que decía, tanto adentro de casa como en su vida política. Y eso fue visto por la gente. En Rosario, viste, los años que ser intendente tiene una relación muy estrecha, muy cercana con la gente. Y por más que él después fue senador y fue gobernador, en Rosario le seguían diciendo, chau intendente, hola intendente. Sí, sí. Era como, fue su rol más cercano. Entonces, ese aprecio de la gente y ese aprecio del arco político, aprecio de muchos, pero respeto de todos, es el legado que nos dejó. Y marca una vara muy alta que quienes estuvimos cerca y quienes lo honramos tenemos que seguir al pie de la letra. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece bien? Enseguida seguimos con Clara García. Seguimos con Clara García. Clara, ¿qué significa ser la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados de la provincia? ¿Qué significa? Mucho orgullo, por supuesto, cuando uno llega a un rol por primera vez en la vida democrática, más en esta provincia de Santa Fe, una provincia tan rica, tan vibrante en su democracia, por supuesto que es un orgullo. Pero es al mismo tiempo una gran responsabilidad porque yo llego por un camino colectivo recorrido. Nunca creo que los logros son individuales. Hay mujeres que abrieron ese espacio de participación añares antes y que lo sufrieron y que lo padecieron. Pero vos tenés un volumen político propio, es decir, no llegaste así por ser mujer. Pero pude hacerlo por quienes antes habían abierto camino. Mira, cuando yo empecé en la municipalidad, hace 35 años atrás, ni siquiera había secretarias. Éramos nomás 2 subsecretarias. Ese era el mundo político. Nuestra constitución provincial estuvo votada de 60 convencionales constituyentes por una sola mujer y que no había mujeres capaces en aquella época. Pero la vida política tenía un fuerte sesgo masculino, donde era difícil entrar, donde no sigue siendo fácil todavía. No. Yo digo, la ley de paridad, por supuesto que nos ha traído la posibilidad de incorporarnos fundamentalmente a los cargos legislativos. Pero donde no hay obligación, la masculinidad sigue siendo muy potente. Lo sigue siendo, por ejemplo, en el diálogo político, en la rosca de las decisiones, donde todavía hay un diálogo que no incluye lo femenino si no nos ponemos fuertes. Hablando de fuerte, tampoco es el sexo débil, ¿no? Porque no, de ninguna manera. En la Cámara de Diputados tenés 2 exgobernadores, varios exministros, es decir, también con peso propio. Es una Cámara diversa porque tiene lo que nombraste, tiene también legisladores de muchos años y tiene también mucha gente nueva que se acerca por primera vez a la política, también con ese entusiasmo de, bueno, venir con un bagaje muy diferente, y mi propio sesgo es de apertura y de diálogo. Yo creo que cuando uno tiene convencimiento, no le da miedo abrirlo a conversar con los demás. Por eso, Guillermo, que esta Cámara ha tenido mucha cantidad, porque hemos aprobado un récord de leyes, pero ha tenido mucha calidad parlamentaria por oír a las minorías, involucrarlas y aceptar también sus propuestas. Han hecho un récord de leyes fundamentalmente apuntando a uno de los pilares de la campaña de Maximiliano Puyaro, de la inseguridad. Es decir, muchas reformas que tienen que ver con lo procesal penal, con el funcionamiento de la justicia.
¿crees que se puede, no sé si revertir o encaminar esta situación de violencia e inseguridad en Santa Fe y especialmente también en Rosario? Estoy convencida que sí. ¿Sí? Primero decirle al periodista que el abogado se le puso delante al hablar de las leyes Bueno. y de los procesales. Muy bien, así fue. Hemos votado leyes trascendentes para cambiar la manera en la cual el Estado se enfrenta al delito. ¿Por qué? Porque el delito se hizo complejo, se hizo organizado, tiene fortunas que corrompen adentro, afuera, en la cárcel, en donde busques, y el Estado todavía tenía herramientas no tan eficientes. Y sí tengo confianza en hacerlo. El gobernador es poco afecto a hablar de números de los delitos, porque primero que los números son fríos y atrás de ello hay personas, víctimas, familias, pero haber bajado a la tercera parte los homicidios en la ciudad de Rosario, que era el lugar más caliente, más dramático, da cuenta de un corte, de un quiebre en cómo el Estado enfrenta el delito. Claro, pero no únicamente es el Ejecutivo, sino tenés la otra parte que es la justicia, y algunos jueces dicen, bueno, pero la justicia, incluso mismos operadores del Poder Judicial, la justicia es bastante selectiva. Los pobres están en la cárcel y sin embargo los lavadores de dinero no están en la cárcel. Bueno, va cambiando y también las reformas que hicimos, nombrabas algunas que son puro y duro de la policía, digo, desde lo procesal de la tarea policial, pero también la de la justicia, porque cambiamos la ley del MPA, es decir, de los fiscales, que son los que acusan, qué pasa adentro del servicio penitenciario, qué pasa con los que salen y cómo, es decir, y no dejaría de nombrarte una tercera pata, porque hablamos de la seguridad en tanto preventiva y en tanto coercitiva también, hablamos de la justicia, y yo te hablo de lo social también, porque hoy mucho de este delito organizado ha cooptado a un universo en general muy joven, muy caído del sistema que te contiene, adicto, sin estar... Fíjate cómo tenemos una provincia que tiene escuelas, centros de salud, lugares para atención social. Estos chicos han quedado hasta el margen de eso, porque hay que ir a buscarlos. Entonces, esta pata de ir a buscar al más vulnerable también la está haciendo este gobierno y es indispensable. Estamos hablando, por ejemplo, del Plan Abre, el Nueva Oportunidad, volver a la escuela. El volver, o sea, ¿esos programas habían quedado suspendidos? Sí, habían quedado totalmente suspendidos. Entonces, bueno, lo decía, el delito tiene tentáculos que vos los ves en casillas de familias humildes donde todos venden droga en la calle. Y ese termina siendo su medio de vida y los chicos están dados vuelta. Entonces ahí hay que ir con mucha sensibilidad. Ese trabajo no es como pavimentar una ruta que largás la máquina con hormigón y lo hace, o con el material que fuera. No, acá tenés que tener uno a uno trabajando sensiblemente con cómo rescatás a esas familias que después, lamentablemente, terminan delinquiendo. Pero no me voy de lo de guante blanco, porque atrás de cada uno de esos, cuando vos vas aguas arriba del delito, tenés los de guante blanco, que son los que organizan, son los que lavan dinero. Yo acabo de pedir preferencia para un proyecto de mi autoría que creo que había tenido media sanción y después quedó para, por ejemplo, registrar los fideicomisos. Hoy tenés años de inversión en fideicomisos financieros o inmobiliarios sin saber quién hay atrás. Sí, es cierto. Ahora, ¿cómo haces para revertir determinadas situaciones? Plan Abre, 1000 escuelas, bueno, las rutas que son... 1000 aulas. 1000 aulas, rutas que son un desastre, con los recursos tan finitos y con los recortes del gobierno nacional, con los ajustes del gobierno nacional a las provincias. A mí me gusta un término de quien fue un gran alcalde en Curitiba y un gran presidente internacional de los arquitectos del mundo, que él habla de acupuntura urbana. Y es esto, todo no se puede hacer, pero hay que saber qué punto se toca y qué irradia. Entonces, ¿viste como la acupuntura que te tocan con una aguja y te beneficia parte del cuerpo? En lo urbano, en lo gubernamental, hay que saber qué tocar para que irradie positivo y cómo los recursos tienen que ser usados inteligentemente. Por eso usarlos
en la seguridad, pero usarlos en el cuidado social, irradia. Cuando el presidente Milei habla de la casta, ¿te sentís aludida dentro de la casta o no? Primero, porque en mi interpretación creo que hay una exagerada dimensión de lo que significa, o exagerada término de la casta, ¿no? Pero ¿te sentís aludida o crees que la propia política tiene que hacer una autocrítica o un autoexamen de lo sucedido en los últimos años? Primero decirte que Milei tuvo una habilidad muy grande en encontrar palabras claves que golpearan. En el ánimo de la gente, en el entendimiento de la gente, en esa cosa sencilla. No ha tenido la misma habilidad en cumplir lo que dijo, porque dijo dolarización y no fue, dijo me corto un brazo antes de aumentar los impuestos y lo aumentó, me corto un brazo antes de endeudarme y se endeudó. También dijo casta. Votó ganancias y ahora... Votó ganancias en contra y ahora la pone. También dijo casta. Uno entiende a qué se refiere, pero te diría dos cosas. Primero, que se rodeó de casta, porque a poco que vos ves quiénes son sus referentes, hay muchos que vienen de la vieja política. Y segundo, decirte, claro que hago autocrítica, yo soy una persona de la política. ¿Ahora es mala palabra eso? No, por supuesto. Ahora viene qué decirte. Claro. En esa autocrítica, ¿qué tenemos que hacer desde la política para romper con esta idea simplona, pero que esconde bastante mentira atrás? Entonces, a mí me gusta mucho hablar con los jóvenes, los chicos jóvenes socialistas, a los cuales les digo cómo formarnos y cómo volver a la gente. Entonces les digo, ser el que más trabaja, el que primero llega y el que más se va, ser el que se capacita. Nosotros tenemos que estudiar, no hablar bla, 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 hay que estudiar. Si te sentás en un cargo público, tenés que estar preparado, no puedes ser un chanta en la administración pública. Tenés que armar con otros, hacer colectivo tus proyectos y contárselo a la gente. Tenés que exponer los resultados y calibrar si no va. Tenés que ser honesto, transparente, no opaco en la gestión. Bueno, y tenés que escuchar hasta el último y responder hasta el último. Digo, si en la política hacemos todo eso, dejas de ser casta. Claro, pero me parece que la casta es un término que viene de los malos ejemplos de la política. Claro, sí. Ahora se ha englobado toda la casta. Sí, y yo también, te diría... ¿Y cómo interpretás que haya surgido como emergente, incluso en los jóvenes, un presidente como Porque lo anterior fue muy malo, y también hay que hacer esa autocrítica respecto del kirchnerismo, que durante muchos años, voy a decir una expresión de los chicos, se pasó 3 pueblos, y la gente lo sintió. Tenían un gobierno muy mirando hacia el propio gobierno y hacia beneficios de quienes estaban en ese gobierno, con un muy buen discurso y con una gestión absolutamente distanciada. Que la democracia tenga como saldo el 40% de personas en la pobreza es de gran responsabilidad de quienes gobernaron. Entonces te viene alguien con una ilusión, con palabras clave que te hacen sentido, con una imagen divertida, quizá grotesca, pero llamativa. Y bueno, y también la gente dijo, vamos a probar, vamos a ver cómo va por acá. Sí. Creo que también con un grado de irresponsabilidad, pero que no podemos dejar de entender que viene de que veníamos de algo muy malo también. Entre las ideas fundamentales del nuevo gobierno está, bueno, surfear la ley Bases, llamada ley Bases, ¿no? Para vos es un dilema en el socialismo este tema, ¿no? Donde un gobierno de la provincia dice, bueno, nosotros en términos generales apoyamos la ley Bases. Ahora los representantes nacionales del socialismo dicen no apoyamos, tenemos nuestro proyecto propio. ¿Es un dilema para el socialismo? No, porque desde aquel viejo frente de frentes del cual se empezó a hablar hace, no sé, 2 años, hasta que llegamos a Unidos, nos tomamos nuestro tiempo para que quedara claro esto. En favor de Santa Fe vamos a estar siempre unidos. Ahora, a nivel nacional, hay cosas en las cuales sabemos que opinamos diferente,
Y creo que también de esos matices o de esos abismos, no sé, o grietas, sí. No en el sentido de grieta que se le da actualmente, pero de diferencias, también encontrás otra riqueza. Nuestros 2 diputados nacionales, Mónica Fein y Esteban Paulón, votaron en contra de la ley Bases, pero hicieron una contrapropuesta. ¿Por qué? Porque a otros presidentes también se le habían dado algunas potestades apenas iniciaron. Y es lógico. Lo que pasa es que mi ley te presenta 600 artículos en los cuales te mete todo, lo urgente, lo no urgente. Y ojo, la casta empresaria de altísimo nivel. La que va de impuestos, la que tiene exenciones, la que beneficia con este régimen de grandes inversiones. Sí. Y vos decís, che, yo tengo mi industria, mi fábrica con 10 empleados que hace tantos años que pago mis impuestos y le pongo esfuerzo, y al que tiene más de 200 millones de dólares le doy 30 años sin impuestos. Entonces, el RIGI tiene metido adentro una serie de cosas que creo que nos vamos a arrepentir si sale. Clara, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. A ver, en 2 líneas, ¿hay que reformar la Constitución provincial o no? Sí, por supuesto que hay que reformarla. Yo quiero que la Constitución tenga los nuevos derechos para toda la gente y no tenga privilegios para la política. ¿Está en el ámbito de la discusión parlamentaria? Sí, está. El gobernador ha dicho, él está, en fin, en las urgencias de gobierno, sí. Pero las legislaturas podemos tomarnos nuestro tiempo. Creo que es un muy buen momento. Hay varios proyectos. De hecho, el socialismo lo tuvo, lo presentó y siempre hemos hablado. Y sí, creo que hay que animarse a ayornarse, a tener una provincia con una plataforma de derechos y de obligaciones de los nuevos tiempos. Gracias, Clara, muy amable. Ustedes, gracias. Clara García pasó con nosotros. Gracias, Jessy, Lauti. Muchas gracias, Helene. Hasta nuestro próximo encuentro.